La sociología es una serie sistemática de prácticas y el acervo de cierto conocimiento disponible sobre una porción del mundo determinada, la porción del mundo formada por el conjunto de los procesos poblacionales, de los fenómenos, situaciones y desarrollos que se dan en el contexto de la existencia de una población humana. Este acervo de conocimiento fundamentalmente intenta validarse al ser producido mediante, una serie de prácticas que son sistemáticas. Y esto incluye, en primer lugar, una cierta tradición, que es histórica, de selección y construcción de problemas, lo cual es común a cualquier disciplina, tener cierta tradición en la manera en que se forman los problemas de investigación. Y esto se hace a través de ciertos discursos de interpretación de la realidad, que es lo que llamamos teorías, y que construyen, a su vez, modelos de funcionamiento de esos procesos y problemas que se quieren estudiar, que se quieren investigar. En segundo lugar, existe, respecto de esos discursos y de los problemas que se pueden crear a partir de ellos, una serie de métodos de investigación ajustados a las características de los objetos de estudio y, por supuesto, a las posibilidades reales que existen para investigarlos. El diseño de un proyecto de investigación tiene en cuenta tanto los métodos disponibles como los recursos disponibles. Y por recursos debe entenderse las verdaderas posibilidades, no solamente en términos de qué recursos económicos se pueden utilizar, sino qué recursos cognitivos existen y qué recursos realmente hay disponibles para construir un objeto de estudio que sea precisamente analizable, que no sea meramente abstracto, que no sea solamente una conjetura. Por eso es necesario, en tercer lugar, que exista una serie de métodos de corroboración o de prueba de hipótesis en el marco de cada problema y teoría. Por último, no hay que olvidar que todo esto ocurre en el entorno de un sistema institucionalizado de ejercicio de estos elementos, de organizaciones en las cuales el conocimiento es producido, difundido, validado, puesto a prueba por lo menos. La famosa cuestión de la prueba por parte de pares, ¿sí? Es decir, de colegas que sean capaces de entender, interpretar y criticar una determinada línea de investigación en el contexto, ya digo, de una determinada teoría o al menos de una determinada corriente de pensamiento, ya que una corriente de pensamiento puede involucrar muchos aspectos diferentes que abarquen distintas teorías que a su vez pueden mezclarse entre sí. Como ocurre con cualquier disciplina analítica, la sociología es dinámica en el sentido de que siempre circulan por ellas nuevas experiencias, porque es la lógica de la ciencia discutir lo que ya se ha asentado como conocimiento. Y estas nuevas experiencias, por lo tanto, modifican ese acervo de conocimiento y la manera de entender el conjunto de las ideas que constituyen a la propia sociología. Los conocimientos que se producen así y que de esta manera también son gestionados tendrán en última instancia una incidencia directa o indirecta en ciertas prácticas, relacionadas a los objetivos que tiendan, en este caso, a alterar el funcionamiento y los resultados de los procesos poblacionales. Es decir, se investiga teniendo como horizonte algo, ¿sí? Y ese algo es una cierta capacidad de intervención, sea para modificar el propio objeto o para modificar los métodos de investigación o las teorías mismas, en el caso de que los objetos de estudios no sean realmente alcanzables por la práctica. Sin embargo, en el caso de las ciencias sociales, existe en muchas oportunidades cierto margen para decir
que puede intervenirse, por ejemplo, mediante políticas públicas o incluso de burocracias privadas, en lo que son los procesos poblacionales. Esto afecta, por ejemplo, a una política educativa determinada, una política económica determinada, o incluso una campaña de publicidad, por ejemplo. En cualquier caso, y este es un problema con el cual nos encontramos pronto, es un problema con el que nos encontramos pronto al analizar las circunstancias de la disciplina, la sociología no es la única disciplina encargada de analizar los modos y resultados de los procesos poblacionales. Existen la historia, la economía, la ciencia política, incluso en algún punto la ciencia jurídica, la psicología cuando es aplicada de manera más amplia, sea psicología social o psicología de masas, hay distintas variantes, las ciencias vinculadas al estudio del trabajo y muchas otras, la antropología. Pero en todo caso, hay que plantear en esta cuestión qué vendría a ser, qué es lo que distingue a la sociología. En este sentido, en comparación con otras disciplinas con las que comparte esos objetos de estudio, la sociología se distingue en todo caso por su orientación. Por ejemplo, estudia procesos presentes y no pasados como la historia, aunque por supuesto puede remitirse a momentos anteriores, pero la lógica propia de la sociología es estudiar el presente. Estudia procesos que ocurren, por decirlo así, en nuestras sociedades, además de ser contemporáneas, en nuestras geografías, en nuestros espacios. No las de otras, como podía ocurrir, por ejemplo, en los primeros tiempos de la antropología, aunque esto fue variando también. La sociología estudia procesos que implican dimensiones más amplias que solo económicas, solo políticas o solo demográficas. Sin embargo, también es cierto que suele utilizar elementos de todas estas disciplinas emparentadas, en lo que se llama la utilización de conocimientos y de ciencias auxiliares, que se ocupan de todas estas cuestiones. Y a la vez, también es cierto que la sociología produce conocimientos que esas disciplinas pueden eventualmente aprovechar, incorporar como si fuera la sociología una ciencia auxiliar de estas otras disciplinas, ¿no? Es, por ejemplo, algo que valida el ejemplo de la sección de la biblioteca que se encuentra en la introducción del texto de Bauman y May, Pensando sociológicamente, ¿no? Uno se encuentra los elementos que tienen parentesco intelectual, además de trayectorias históricas, esto también es importante decirlo, intelectuales, ¿sí? Surgen de una subdivisión común de la antigua filosofía, de la filosofía natural incluso. Aquí entonces se presentan problemas de delimitación, de límites. ¿Cuál es la distinción entre unas disciplinas y otras? A veces es gris. En determinados desarrollos, por ejemplo, de teoría, hay áreas comunes que no pueden simplemente separarse. En cualquier caso, en algún punto Bauman va a concluir que lo que causa la distinción en última instancia es el tipo de preguntas que se hace cada disciplina. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero la separación en sí entre disciplinas es en sí misma también el resultado de procesos históricos y de organizaciones que explican en realidad la fragmentación de los campos de estudio, de qué se ocupa realmente cada cosa, tanto en el área de la teoría o del aprendizaje, como después de la búsqueda de formas de aplicación. Es una discontinuidad discrecional, si se quiere, sino arbitraria, porque es histórica, no siempre se decide de manera personalista, no lo hace una persona particular, y cuando lo hace es en un contexto determinado. Y es una discontinuidad introducida en un mundo de experiencias que pueden eventualmente ser consideradas en una cierta continuidad y que de hecho las personas normalmente experimentamos en forma de una continuidad, que es lo que nos ocurre a lo largo de nuestra vida. Además, las cosas que normalmente creemos evidentes solo lo son mientras no examinemos los supuestos e hipótesis de las que parten.
en, mucho, en muchos casos se trata de aplicar esta idea de suspender o negar la presencia de cierta evidencia de inconsistencias intelectuales o empíricas, lo que se llamó en algún momento en inglés suspension of disbelief, la cualidad mental, para contraponer con Wright Mills, de no darnos cuenta cuando algo que creemos está en contradicción con otras cosas que creemos. Es decir, sabemos que no puede ser verdadero, pero en ciertas instancias suspendemos la falta de creencia para poder continuar teniendo un sistema de ideas organizados. Esta suspensión nos permite tratar como realidades conceptos, ideas y premisas de las que no tenemos ninguna prueba efectiva. Y es lo que efectivamente produce esa disonancia cognitiva, como se dice en otros campos, porque se genera una sensación de contradicción, simplemente que no es aceptada como tal. Este aspecto es en donde se distinguen de forma definitiva la ciencia, por ejemplo, de la fe, porque la ciencia debe probar lo que está diciendo como conjetura o hipótesis antes de considerarlo conocimiento. Claro que se pueden hacer hipótesis alocadas y hacer conjeturas para tratar de salir de un problema que no está encontrando solución, pero el que es importante para la ciencia es el paso siguiente. No porque una conjetura parezca buena, ya es conocimiento. Porque es un conocimiento que debe poder ponerse a prueba. Por eso, la conjetura, la hipótesis y también la prueba de esa hipótesis debe ser formulada de manera rigurosa y comunicable. O sea, los pares, las personas a las que dirigimos la nueva conjetura, la nueva hipótesis, deben poder entenderla. Es lo que en definitiva Bauman va a identificar como discurso responsable, es decir, un discurso que es abierto a lo que opinen los demás, que es crítico con el conocimiento ya disponible y es autocrítico, es decir, tiene capacidad de criticar las premisas, las creencias, los conocimientos previos, pero también de ponerse en tela de juicio a sí mismo, es decir, identificar qué es lo nuevo que agrega al conocimiento y decir, bueno, vamos a ponerlo en duda antes de aceptarlo como conocimiento. Cuando supere las pruebas podremos decir, bueno, es el nuevo conocimiento. Nos hemos convencido a nosotros mismos de que ese conocimiento es legítimo. Por eso es tan importante el juicio de los pares, porque una persona aislada normalmente tiene mucha facilidad para creer lo que cree que es una buena idea. Entonces es fácil buscar validación para eso. Entonces hace falta el juicio crítico de los pares, de gente tan capacitada como la persona que emite el discurso para poder criticarlo de manera limpia, sana. Y además el discurso responsable no lo es solamente porque acepta ser criticado por otros, sino porque debe presentarse de tal forma que pueda ser puesto a prueba por otras personas. Y eso ya lo involucra en un determinado campo, tanto discursivo como teórico, como experimental. ¿Sí? Nos obligamos a hacer discursos que otras personas puedan usar para su propio trabajo. Esperando a la vez que les interese la nueva propuesta, ¿no? Por el contrario, en este sentido, la fe, la mera creencia, debe aceptar esa parte de la creencia, ese modo, antes de intentar comprender de qué se trata el objeto del que habla. En la fe primero viene la aceptación, la validación, y después viene la comprensión. En este sentido, no solo la ciencia social, cualquier ciencia, cualquier disciplina científica o técnica incluso, no se trata de intervenir o tratar de revelar la verdad definitiva sobre, por ejemplo, un objeto de estudio, ya que la ciencia ni siquiera puede definir un objeto de estudio en forma definitiva. Los objetos de estudio van a ir cambiando con la propia historia de la disciplina. A lo que aspira la ciencia, en el mejor de los casos, es
a ampliar las fronteras del conocimiento mediante, bueno, en principio la reducción del error, ¿sí? Y la construcción de nuevos problemas de manera consistente. O sea, al contrario de lo que pasa con la fe, el objeto último en todo caso de la ciencia es encontrar nuevos problemas, nuevas cosas que no han sido solucionadas. Así dicho, el objetivo de la ciencia en general no es hallar la verdadera naturaleza de las cosas, sino el propio proceso de conocimiento que es siempre inacabado, que construye nuevas cosas. En cualquier caso, después sí hay que ocuparse de la fase práctica de la ciencia, es decir, cuando se convierte en técnica o en tecnología, y en ese aspecto sí ya se trata a sí misma como verdad, porque cuando se está desarrollando ya una práctica que interviene en el mundo, bueno, la crítica no viene de inmediato. En todo caso, los problemas o las inconsistencias que surjan en esas prácticas sí pueden dar lugar a la construcción de nuevos problemas. Volviendo a lo que es la propia sociología y a lo que nos dice Bauman en este sentido, la sociología se distingue por considerar las acciones humanas, ¿sí?, en los procesos en los procesos poblacionales, pero cada acción humana estará considerada como componente de configuraciones de sentido más amplias, ¿sí? Para interpretar una acción no nos remitiremos a lo que haga el sujeto o el individuo, nos remitiremos a los espacios y los modos más amplios en los que esa acción cobra sentido, ¿sí? Es decir, la sociología se pregunta cuál es el sentido y el origen de una acción particular en el contexto en que se hace efectiva, dando origen a su vez a la percepción de una red de interdependencia recíproca que es de orden histórico, o sea, no está creado individualmente y no está referido tampoco a relaciones directas e inmediatas. Es más amplio que lo que pueda explicar, por ejemplo, la psicología, ¿sí?, sea individual o grupal. Es en realidad esta una muy buena idea, es una manera muy práctica, muy tangible, si se puede decir así, de comprender lo social. En otras perspectivas, estos mismos se conocen, por ejemplo, como el campo de transferencias de información histórica, en donde las prácticas y discursos circulan por la estructura social, limitándose entre sí, formando regularidades observables, pero en donde, por ejemplo, en esta otra perspectiva, no es la acción individual lo que debe ser comprendido, es directamente el campo, ¿sí? El campo de transferencias de tensión, de trabajo, de información propiamente dicha, que siempre en este sentido histórica, en esta perspectiva es el carácter histórico lo que distingue al propio objeto y construye el propio objeto de la sociología. Bueno, mediante toda esta reflexión se concluye que lo que diferencia y distingue a la sociología, al menos en la perspectiva que aporta Bauman, es el tipo de preguntas que construye, el modo en que interroga e interpela sus propios problemas y objetos de estudio, que es la manera en que construye su propia perspectiva cognitiva. Dice Bauman, y cito aquí, los sociólogos se preguntan por las consecuencias para los seres humanos, sus relaciones y sus sociedades. Esto modela el objeto de la investigación sociológica. Las configuraciones, las redes de interdependencia mutua, el condicionamiento recíproco de la acción y la expansión o el confinamiento de la libertad de los actores son claras y destacadas preocupaciones sociológicas. Aquí en esta definición, si se observa con cierto cuidado, se percibe la herencia, por ejemplo, de Marx, de Weber y Durkheim, pero también el intento de construir una mirada integradora sobre los medios teóricos de los que dispone la sociología. Esto ha sido una constante para muchas personas dedicadas a la sociología, intelectuales que se destacan, especialmente en la segunda mitad del siglo XX y bueno, sí también en los comienzos de este siglo XXI. Dice también Bauman que pensar sociológicamente
es una manera de comprender el mundo humano que abre la posibilidad de pensar ese mundo humano de diferentes maneras. Sobre esto hay que destacar una idea coincidente de Foucault sobre la reflexión en sí misma, según la cual decía, pensar es pensar de otra manera. Y también hay que destacar que esta misma reflexión continúa atada a la idea de la sociedad como un conjunto de individuos diferenciables entre sí, o sea, que pueden ser identificados, lo cual en última instancia también es una idea que puede ser sometida a la crítica, ¿sí? Desde una perspectiva diferente, como la que mencionaba antes. En una segunda parte de la introducción a Pensando Sociológicamente, nos encontramos con un apartado muy importante en donde se ofrece una contraposición crítica, un análisis del vínculo que existe entre la sociología y el sentido común. Y lo que encontramos es que la sociología se enfrenta al sentido común en la medida en que este último tipo de discursos, que claramente no cumple con las reglas de la ciencia, se ocupa de describir e instalar creencias y prácticas también, precisamente sobre los objetos de los que la sociología va a tratar como problemas de investigación. Las relaciones sociales, la reciprocidad de expectativas, esas redes de interdependencia, de eso nos hablará muchas veces el sentido común. También de los modos en los que se desarrolla la vida social, los resultados de las experiencias colectivas de cualquier tipo, sean culturales, sociales, estéticas, políticas, económicas, de cualquier tipo. Mientras intervengan poblaciones, van a ser procesos poblacionales. También en este sentido están involucradas las creencias que vinculan a cada individuo o sujeto con su entorno inmediato, con sus grupos de referencias y también con su entorno social histórico más amplio. El sentido común precisamente construye un sentido para todas estas alternativas y circunstancias, ¿no? Y lo hace atendiendo a su propia construcción histórica, pero sin presentarse como una construcción histórica, ¿sí? Es decir, atiende a que existe en la historia, pero simplemente la interpreta, no se interpela a sí mismo como un objeto histórico. Y por supuesto, en este sentido, esa circunstancia no es la de un discurso riguroso, crítico, analítico, responsable de sí mismo. Por esta razón, la sociología y el sentido común mantienen una relación siempre tensa, contradictoria. Sencillamente porque la sociología va a producir una, como decía Bourdieu, una inmediata incomodidad. Porque critica inmediatamente los elementos que constituyen la visión del mundo de la gente, que es interpelada por el discurso sociológico. Afecta a lo que las personas consideran verdadero, pero no solamente lo que consideran verdadero, sino también lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo en general, legítimo o ilegítimo, sano o perverso, hermoso u horrible, lo que es deseable, lo que es temible. Y digo, expreso esta figura que se presenta en forma dicotomía, se presentan en forma de una dicotomía, porque las dicotomías son las construcciones más fáciles de aprender, de incorporar, y son muy propias del sentido común, ¿sí? En cualquier campo que tomemos podemos ver que el sentido común construye rápidamente, o por lo menos de manera poco mediatizada, la idea de que podemos oponer lo bueno a lo malo, lo lindo a lo feo, lo correcto a lo incorrecto. Generalmente en el medio, en el discurso científico, no tiene tanto sentido plantear la realidad como una serie de oposiciones dicotómicas, absolutas. Son normalmente las oposiciones absolutas terminan volviéndose grises y se generan otras. No hay que tomárselas muy en serio en términos analíticos, porque la realidad es que la simetría
es muy improbable en el universo, no es una parte inherente a la configuración de la realidad. Hay que sospechar de algo que en la realidad se nos presenta como simétrico. La dicotomía, la simetría, sí es un medio intelectual que nos permite hacerla más inteligible. Me refiero a la propia realidad, ¿sí? La existencia y la nada, la vida y la muerte, sí, parecen claramente diferenciadas y opuestas, pero es porque las construimos así para entender estados que se nos presentan en todo caso en una continuidad. Uno, en el caso de la vida y la muerte, podría pensar, por ejemplo, en el ciclo más amplio de la vida de un ecosistema en donde lo muerto realimenta lo vivo, por ejemplo. Y en este sentido, esa noción de dicotomía definitiva desaparece. Claro, si pensamos en términos de conciencia individual, sí es posible que nos encontremos frente a algo bastante más definitivo, pero no suele ser el caso de los problemas o de las circunstancias en las que se aplican las dicotomías. Esta manera de sentido común de pensar la realidad. Sin embargo, nada de esto debe hacernos perder de vista que los discursos científicos y las personas que se dedican a la ciencia también tienen objetivos prácticos, que inciden en la vida de las personas y que parten de ciertas premisas y contextos también. La elección de un problema de investigación, incluso de un gusto por un área científica, se refiere también a discursos que en algún momento están cruzados con el sentido común. De modo que el discurso sociológico también debe considerar críticamente cuáles son los objetivos que guían sus prácticas. Debe preguntarse, ¿por qué me interesa esto? ¿Cuál es el sentido común, es decir, la idea genérica, la que flota, por decirlo así, en la sociedad, que definen que esto sea un interés válido de investigación? Y esto aplica también a los métodos, ¿sí? ¿Por qué nos parece razonable investigar de esta manera? Porque es también lo que va a permitir refinar, hacer más sofisticados, mejorar tanto los métodos de investigación como las propias teorías en las que basamos la investigación. Y esto es algo que también es distintivo de la sociología, estar permanentemente interpelándose a sí misma, discutiéndose a sí misma, porque no son cuestiones que se pueda evadir con facilidad. El sentido común no es algo ajeno a la propia práctica de la sociología, pero indudablemente supone un enfrentamiento constante con los discursos que circulan habitualmente sobre los temas y problemas de los que la sociología trata. Cualquier persona puede tener interés en opinar sobre política o economía o relaciones humanas, y no por eso va a generar conocimiento sociológico. Más bien lo más probable es que, sin mayor reflexión crítica, esté transfiriendo algo que ha aprendido a partir del sentido común, que es una construcción histórica que no le pertenece a una persona específica, sino por el contrario, las personas, podría decirse, son poseídas por el sentido común, porque las prácticas que tienen son las que determina su sentido común, que no generan ellos mismos, aunque crean que sí. Es una crítica de la sociología que pone inmediatamente incómoda a la gente. En este sentido, Bauman advierte que usamos mucho conocimiento tácito, articulado precisamente por el sentido común, y esto es realmente lo que nos habilita para participar de la vida cotidiana y enfrentar sus problemas como personas, no como científicos o científicas. Por esta razón, el choque, la colisión entre entre el sentido común y la sociología es inevitable. El modo en el cual el sentido común nos sumerge en la vida cotidiana es precisamente uno de los factores que hacen difícil romper con él, ¿no? Y es lo que hace también que la crítica sociológica sea eventualmente útil, que sea significativa. Ocupados de nuestros problemas, nuestros asuntos personales, pocas veces recurrimos a las preguntas sociológicas. Por ejemplo, ¿cómo se vincula una determinada experiencia personal, específica, con el contexto histórico del cual esa experiencia forma parte? Quizá, ¿cómo
contexto contribuye decisivamente a definirla y a orientar, por ejemplo, las acciones propias y las de otras personas que estén involucradas en un proceso específico, incluso interpersonal directo, en una familia, en una relación entre dos personas cualesquiera, laboral, amorosa, de amistad, de cualquier tipo, casual incluso, ¿sí? Medio de transporte. ¿Sí? Destaca también en este sentido el problema de que los objetos de estudio de la sociología ya han sido delimitados y comprendidos por otras disciplinas y por el propio sentido común. Y apartarse de esas maneras más tradicionales de comprender lo que es la realidad, de lo que es incluso lo real en general, es difícil. Es difícil. Es un ejercicio crítico difícil. Para solventar o al menos mitigar lo más posible este problema, Bauman distingue 4 herramientas de las que, bueno, se disponen en la producción de conocimiento sociológico precisamente para distanciarse del sentido común, o al menos para verificar que lo que se está haciendo no es más sentido común, sino una práctica propiamente científica. En primer lugar, la sociología somete sus métodos y sus conclusiones a esto que hablábamos antes, a las reglas de un discurso responsable, crítico y autocrítico, ¿no? Toda la evidencia que produzca la investigación sociológica debe ser también considerada según sus premisas y sus métodos de producción. Si no se dice simplemente esta es la conclusión, no. Se dice también de dónde se parte y cuáles fueron los métodos para producir el resultado. Porque así también otros pueden constatar si el procedimiento es correcto. Y también, en este sentido, tener en cuenta las relaciones que se produzcan entre aquella evidencia y los discursos teóricos que las interpretan. El discurso riguroso, responsable, es lo que habilita, dice, cierta confianza y validez, que en ciencia es siempre provisoria, de cualquier resultado que pueda considerarse científico. Y en este sentido, propiamente sociológico. O sea, no es solo opiniones sobre lo que ocurre en la sociedad, sino conocimiento sociológico propiamente dicho. En segundo lugar, es propio de la sociología comprender sus objetos en el campo más amplio que el de la mera experiencia personal y las relaciones interpersonales directas. A entender que debe atenderse, por ejemplo, a ese entramado de configuraciones y de dependencias recíprocamente delimitadas que subyacen al conocimiento sociológico. Como una de las condiciones del sentido común es limitar la percepción de la experiencia personal y cotidiana, distanciarse de la misma para comprender los procesos sociales. Bueno, esta es una herramienta útil para construir nuevas relaciones e interpretaciones, ¿no? En tercer lugar, y en relación con el punto anterior, es propio de la sociología distinguir las acciones e intenciones individuales de los procesos históricos y sociales que las definen. O sea, no se acepta que tengan simplemente un origen personal, porque estos procesos históricos componen las acciones e intenciones individuales al mismo tiempo que esas acciones e intenciones individuales van a formar parte de un momento subsiguiente de los procesos históricos. Es decir, hay que comprender las acciones e intenciones en los contextos que les dan sentidos o en ocasiones los privan de sentido. La sociología en este sentido no se ocupa de la culpa o la responsabilidad individual frente a un hecho, un proceso, sino de los procesos que orientan las intenciones y las acciones. Como así también a veces de los medios de los que se valen los sujetos y los colectivos para definirlas, para ejecutarlas, para llevarlas a cabo. Por último, la sociología se distingue, creo que en este caso definitivamente, del sentido común, porque el sentido común se presenta o se pretende, es
para quien lo utiliza, autoevidente, es algo que es autorreferente, ¿sí? Es porque es, ¿no? Se presenta como la naturaleza misma de los objetos que está construyendo, que pueden ser relaciones sociales, incluso abstractas, la libertad. ¿Qué es la libertad desde el sentido común? No es lo mismo que si uno hace una verdadera reflexión sobre lo que significa ser libre, ¿no? Y en este sentido siempre el sentido común aparta a los objetos de las interacciones sociales y los procesos históricos que les dan origen, siendo que la sociología se tiene que preocupar sí o sí por esos procesos. Por esta razón, Bauman advierte que efectivamente el sentido común tiende a sostener la posición de aquellas personas a las cuales un estado definido de las relaciones sociales provee de privilegios y de beneficios frente a otras personas. Sean beneficios de clase, de estamento, de prestigio, de género, de etnia, de otro tipo. Es decir, las diferencias que hacen a la constitución de lo social también y que están presentes en el sentido común, instaladas como resultado de un proceso natural, la distinción entre hombre y mujer, en alguna época, entre gente blanca y no blanca, entre etnias europeas y no europeas, entre clases cultas o incultas, entre ricos y pobres. No sé si me dejé alguna de estas también dicotomías de estamento, de quienes sean de la nobleza o plebeyos, etcétera, etcétera. Claro, no todas las cosas sobreviven al proceso histórico, pero en el momento en que son mencionadas, por ejemplo, esta distinción entre nobles y plebeyos, parece una distinción natural, o al menos determinada naturalmente por una fuerza superior, sea un dios o una fuerza sobrenatural de ese tipo. En este sentido, las diferencias que se presentan en el sentido común se instalan, ya decía, como resultado de un proceso natural o que depende de la voluntad de las personas simplemente, ¿no? Bueno, es resultado de una decisión individual, evitando explicarlas en términos históricos, tal como es, por ejemplo, esta idea de la meritocracia. La gente tiene lo que se merece. No importa el proceso histórico que le dé mayores herramientas, por ejemplo, intelectuales o económicas para ser ricos o ser pobres. No, importa el mérito solamente. Esta es una idea de sentido común, no resiste el análisis crítico. Y al evitar explicarlas en términos históricos, bueno, resulta que no se presentan como puntuales y condicionales o transitorias, sino que tienen pretensión de ser eternas, algo que veremos que es muy propio también de los procesos ideológicos, ¿sí? Pero esta cualidad de la sociología es también problemática porque en sentido común, al ser el discurso que da sentido a nuestras prácticas, es incómodo y es doloroso al ser puesto en duda. Nos impide, una vez desarticulado su contenido, pensar la realidad de la misma manera. Por eso la sociología es tan incómoda y es la razón por la cual pensar sociológicamente es siempre también pensar de manera incómoda y que produce confusión antes de esclarecer algún aspecto de la vida cotidiana. Por esta causa también no es inusual que una reflexión sociológica encuentre fuertes resistencias en los que reciben los discursos, ¿sí? El auditorio, digamos. A menos que, claro, que sea ya un auditorio con cierta preparación para recibir ideas críticas, ¿sí? Normalmente en el mundo de la ciencia se da por sentado que el auditorio está preparado para recibir una idea novedosa o incómoda, ¿sí? Más bien está preparado a aceptar, está bien, esto incomoda en manera de pensar, pero hay que someterlo a una prueba rigurosa, no simplemente a rechazarlo porque sí. En este sentido, pensar sociológicamente ofrece también algunas oportunidades, ¿no? Porque esta, dice Bauman, desfamiliarización de la vida cotidiana, este distanciamiento sistemático de lo que se considera natural o verdadero respecto de la vida social, expresa también la posibilidad de alcanzar un conocimiento, una comprensión más profunda de nuestra vida cotidiana, ampliando nuestro campo de observación.
supone la oportunidad de ser personas más conscientes de lo que acontece a nuestro alrededor, estar más predispuestos a aceptar que existen factores más amplios que determinan un determinado hecho, y no, por ejemplo, no sé, una maldad personal o la estupidez de ciertos grupos, sino poder entenderlo más ampliamente, ¿no? Y esta conciencia ampliada, bueno, es útil para entender nuestras vidas y la de los demás, ¿no? También aumenta quizá nuestra capacidad de empatía, de entender al otro, de comprensión de las intenciones y las prácticas ajenas. En cierta forma puede aumentar el nivel de tolerancia hacia la diversidad de formas de entender la realidad. Esto es algo que Bauman destaca, es realmente interesante esto que dice. El arte del conocimiento sociológico, dice en algún lugar, consiste en ampliar la eficacia práctica de la libertad. En este sentido, claro, al liberarnos de la atadura del sentido común, podemos pensar alternativas que de otra manera no podríamos. Esto es cierto, creo que es verificable. Lo que podemos hacer o no con nuestras vidas en un determinado contexto se amplía también en el sentido que incrementa la creatividad para generar alternativas. Cuando desnaturalizamos algo, podemos pensar otras formas de realizar una determinada práctica o de tal vez probar con ciertas prácticas o actitudes que hasta el momento nos parecían raras o antinaturales, ajenas al sentido común. Y bueno, esto es algo que puede permitir la sociología, ampliar nuestras perspectivas, pero también, muy importante, nuestras eventuales prácticas, ¿no? Incluso buscar alternativas cuando las condiciones del medio no permiten la realización de nuestras expectativas, ¿sí? La realidad no se ajusta a nuestros deseos. Bueno, el conocimiento sociológico nos puede permitir reflexionar sobre nuestro propio deseo, ¿sí? Y entender por qué tenemos negada su realización, y en este sentido a lo mejor cambiarlo, o, lo dicho anteriormente, buscar nuevas vías para pensar de manera más abierta y alcanzar determinados objetivos, quizá. Sin embargo, hay que decirlo esto, no hay garantía previa, como ocurre en la fe, no hay garantía previa de que el propio conocimiento sociológico dé buenos resultados. Y por otra parte, tampoco hay garantía de que no sea utilizado pragmáticamente, instrumentalmente, para incidir en los procesos sociales de tal manera que reasegure la posición de quienes detentan, bueno, mayor cantidad de poder o mayor cantidad de dinero. Es decir, no hay garantía de que en alguna instancia no contribuya a sostener privilegios y prerrogativas. Bueno, que a su vez mantengan o aumenten incluso las desigualdades entre las personas o entre sectores sociales que ya se encuentran diferenciados, ¿sí? La sociología aplicada a determinadas variables económicas o políticas o culturales da con frecuencia estos resultados que, bueno, desde el punto de vista ético, por lo menos como el que presenta Bauman, que prefiere para la sociología otro destino, claro, son resultados que se presentan como indeseables, como malos, ¿sí? Pero no puede negarse que es una práctica muy importante de gente que se dedica a la sociología y a técnicas y tecnologías que aplican conocimientos sociológicos. La práctica de la sociología también en este sentido debe o debería al menos realizar regularmente una autocrítica profunda de para qué ha servido el conocimiento que ha producido. Bueno, para no convertirse en un instrumento más de dominación o continuar siendo una disciplina que produzca nuevos y mejores dispositivos y mecanismos prácticos de intervención en lo social, jerarquizando, aumentando la desigualdad o incluso aumentando de manera indeseable el control, ¿sí?, de lo que ocurre en los procesos poblacionales, porque eso normalmente limita la libertad, no amplía los rangos de libertad, ¿no? Aunque esa fuera quizá la pretensión inicial. Como con cualquier disciplina, decía
el epistemólogo, el filósofo magnífico que tuvimos, Enrique Marí, que la ciencia, y la sociología en este sentido es como cualquier otra, funciona como un martillo, y tanto puede servir para construir una hermosa casa, clavando los clavos que sean necesarios, o para partirle la cabeza o para partirle la cabeza a un adversario. Hay que tener cuidado.